Un multimillonario vio a una madre soltera compartiendo una comida con sus hijos. Su próximo movimiento hizo que todos lloraran. El viento susurraba entre los árboles de Central Park esa noche, removiendo las hojas doradas como recuerdos dispersos. El otoño se había asentado sobre Nueva York, crudo e implacable. Las calles estaban más tranquilas que de costumbre, y el aire tenía ese tipo de frío que se filtraba bajo los abrigos y se quedaba en los huesos. Caleb Stone caminaba en silencio por un sendero sinuoso, sus pasos suaves en el pavimento. Llevaba un largo abrigo gris, cuello levantado, mirada distante. A los 38 años tenía el aire de alguien que lo había construido todo y había perdido algo más profundo. Su rostro era en gran parte desconocido para el público ahora, aunque una vez fue familiar en revistas y círculos empresariales. Estos días, elegía la soledad sobre eventos sociales, el silencio sobre las multitudes. A menudo venía al parque por la noche. Era el único lugar donde sus pensamientos no resonaban tan fuerte. Sin llamadas, sin reuniones, solo árboles, aire y recuerdos. Mientras se acercaba al estanque, algo lo detuvo. Bajo el resplandor débil de una farola estaba sentada una mujer en un banco de madera. Su cabello rubio estaba recogido en un moño suelto, mechones caían sobre un rostro pálido y cansado. Llevaba un suéter gris desgastado que le quedaba grande. Sus hombros estaban curvados hacia adentro, no por el frío, sino por algo más pesado. En sus manos había un sándwich ya dividido en 3 piezas. Sentado cerca de ella, había 2 niños pequeños. La niña mayor, en un vestido rosa descolorido, estaba sentada recta, alerta, a pesar de su marco delgado. Tendría unos 6 años. Sus mejillas estaban ruborizadas más por el viento que por el calor. Su nombre, lo sabría más tarde, era Laia. Sostenía su pedazo de sándwich cuidadosamente como si importara. Junto a ella estaba un niño, más pequeño, con rizos castaños suaves y un osito de peluche bien amado metido bajo un brazo. Theo se recostó contra el costado de la mujer, mordisqueando silenciosamente su pedazo. La mujer, Nancy, le entregó el pedazo más grande a Laia. Luego le dio el segundo a Theo. Ella no tomó nada para sí misma. En su lugar, bebió de una botella de agua y sonrió suavemente a ambos. Caleb se quedó congelado. No entendía por qué ese momento lo mantenía en su lugar. No era solo la pobreza. Era la manera en que se movía, la manera en que daba sin dudarlo. Algo en eso dolía. Entonces Laia se inclinó hacia su madre y susurró: «Mamá, si no comes, ¿cómo nos cantarás esta noche en la furgoneta?» Las palabras le atravesaron directamente el corazón. Escuchó la voz de su propia hija nuevamente de hace 5 años, pidiéndole que cantara una canción más antes de dormir. Sintió la suavidad de sus manos en las suyas. La pérdida lo golpeó todo de nuevo. Observó a Nancy sonreír a Laia y apartarle el cabello de la mejilla. «Tengo mucha energía», susurró, «porque primero escucho tu voz». Los niños rieron suavemente. Nancy se levantó y guardó lo poco que tenían. Envolvió una manta delgada más fuerte alrededor de Theo y tomó las manos de ambos niños. Se alejaron lentamente hacia el borde del parque. Caleb dudó, luego los siguió a distancia. Caminaron pasando tiendas cerradas y ventanas oscuras. Los pasos de Nancy eran pequeños, su espalda ligeramente encorvada contra el viento. Laia sostenía firmemente su mano. Theo estaba somnoliento, los ojos medio cerrados mientras caminaba. Después de varios bloques, giraron hacia un callejón estrecho detrás de una tienda de la esquina cerrada. En el extremo lejano del lote estaba una vieja furgoneta plateada. Su pintura era opaca. La ventana trasera estaba agrietada, las llantas desinfladas. Las hojas y las vides se habían acumulado en su base. No se había movido en años. Nancy miró alrededor rápidamente. Luego se agachó y extendió el brazo bajo el guardabarros, sacando un trozo delgado de alambre. Con manos cuidadosas, desbloqueó la compuerta trasera y la abrió. Dentro, Caleb vio lo que nunca debería llamarse un hogar. Una manta doblada, algunas almohadas, una caja de almacenamiento de plástico con ropa y algunos libros.
No había calefacción, sin luz, solo espacio suficiente para que los tres se acurrucaran y sobrevivieran a la noche. Ella ayudó a Laia y Theo a subir adentro. Nancy la siguió y cerró suavemente la compuerta detrás de ella. El lote estaba en silencio, la ciudad zumbando en algún lugar a la distancia. Entonces entre la quietud vino algo suave, un canto. La voz de Nancy, suave y constante, tarareaba una nana. La pequeña risa de Laia se llevaba débilmente a través del caparazón de metal. Theo murmuró algo ininteligible en respuesta. Luego silencio de nuevo. El tipo que viene solo cuando los niños finalmente duermen. Al otro lado del lote, Caleb se quedó en su lugar. El frío tiraba de su abrigo. El viento se agitaba a su alrededor. Pero no se fue. Sus ojos se quedaron en la furgoneta, en el brillo frágil del amor que parpadeaba incluso allí en la oscuridad, y por primera vez en años Caleb sintió algo removerse en la parte más profunda de él. No era lástima, sino conexión. Algo real. La mañana se arrastró lentamente, emitiendo un resplandor dorado opaco a través de la ventana trasera agrietada de la furgoneta. El polvo flotaba en el aire mientras la luz suave se derramaba en el espacio confinado. Nancy se sentó cuidadosamente, apartándose el sueño de los ojos. La manta se había deslizado durante la noche, y ella la metió suavemente de nuevo sobre los pequeños hombros de Theo. Se recostó contra el metal frío por un momento, reuniendo fuerzas antes de que comenzara el día. Extendió la mano hacia una caja de cartón desgastada y desdoblada las pocas pertenencias que tenían, una toalla, un pequeño montón de ropa, un recipiente casi vacío de toallitas. Se aseguró de que nada asomara debajo la manta o lona. Si alguien pasaba, la furgoneta necesitaba parecer abandonada. Nancy abrió la compuerta lo justo para verificar el lote. Todavía temprano, nadie alrededor. Tranquilamente sacó a los niños. Vertió agua de una botella de plástico a medio usar en una taza, entregándoles a Laia y Theo cepillos de cerdas suaves. Regalos de una furgoneta de alcance comunitario. Cepillaron al lado de la furgoneta en el aire fresco, poniéndose de puntillas para verse en el espejo en la rueda de una auto cercana. Laia se rió del bigote de pasta de dientes de Theo, y por un momento casi se sintió normal. Nancy los observaba, el orgullo y la tristeza mezclándose en su mirada. Años atrás había usado una chaqueta de chef blanca y crujiente con su nombre bordado, Nancy Ross, bajo el logotipo de La Maison Blum, uno de los restaurantes más aclamados de Nueva York. No solo trabajó allí, prosperó. Elogiada por su creatividad e instinto para el sabor, rápidamente ascendió en las filas. Las revistas la llamaban una estrella en ascenso. Fue presentada en televisión local, invitada a eventos de comida, aclamada como una mujer que estaba abriendo camino en la alta cocina. En esas fotos, se veía tan diferente. Cabello atado pulcramente, ojos brillantes, sonriendo con confianza tranquila. Esa mujer había creído que iba a algún lugar. Luego vino el accidente. Se había quedado tarde después del servicio, ayudando a limpiar como de costumbre. En el camino a casa, un auto se pasó un semáforo en rojo. El choque destrozó el lado del conductor y su muñeca y dedos derechos, las herramientas que había pasado su vida entrenando. Hubo cirugías, terapia, pero su agarre nunca regresó. El trabajo con cuchillos se volvió impredecible. Su precisión se había ido. Dentro de semanas el chef ejecutivo le dijo amablemente que tenían que dejarla ir. Su marido, un músico que luchas, duró 2 meses más antes de irse. Sin adiós, solo silencio. Quedada con 2 niños, sin ingresos, sin seguro, y manos que ya no podían hacer el trabajo que amaba, Nancy se desmoralizó. Hubo refugios, sofás de amigos, trabajos temporales en cocinas donde lavaba platos o preparaba verduras. Trabajaba sin queja, incluso mientras la esperanza se desvanecía lentamente. Eventualmente, cuando cada opción desapareció, encontró una furgoneta abandonada detrás de una tienda de conveniencia cerrada. Escondida detrás de una cerca, ofrecía algo que nadie más había ofrecido: espacio y silencio.
La limpió, cubrió las ventanas agrietadas, hizo que la parte trasera fuera un pequeño nido con mantas prestadas y una almohadilla de espuma que había sacado de una basura. Este era su hogar ahora. Incluso entonces, Nancy nunca mendigaba. Se negaba. Buscaba trabajo, no compasión. Enseñó a Laia y Theo a hablar educadamente, a decir gracias, a mantenerse orgullosos incluso cuando tenían poco. Cuando actuamos con gracia, les susurraba cada noche, el mundo podría devolver algo. Esa mañana, cuando los niños terminaron de cepillarse, Nancy notó algo. Una bolsa de papel, doblada pulcramente, estaba sentada al lado de la puerta trasera de la furgoneta. Dio un paso adelante cautelosamente. Adentro había 3 manzanas, 2 cartones de leche, un sándwich sellado y un pequeño paquete de barras de granola. Todo fresco, nada abierto. Sin nota, sin firma, sin señal de quién lo había dejado. Miró alrededor. El lote estaba vacío. Una brisa agitó las hojas, pero nadie estaba allí. Por un momento se quedó quieta, insegura de qué hacer al respecto. Luego una pequeña sonrisa tocó sus labios. No era ancha ni brillante, pero era real. Presionó la bolsa contra su pecho y miró hacia sus niños. Luego miró hacia el horizonte más allá de la cerca, donde la luz matutina tocaba la cima de los edificios. Alguien los había visto, y alguien había tenido suficiente cuidado de dar sin ser pedido, sin esperar nada a cambio. Nancy cerró la puerta de la furgoneta suavemente, como si tuviera miedo de que el momento podría romperse si se movía demasiado rápido. Por primera vez en semanas, su pecho se sintió más ligero. La esperanza, frágil y tranquila, había regresado. El ático estaba en silencio. La luz cálida brillaba desde los apliques que recorrían las paredes, emitiendo reflejos dorados a través de pisos de mármol pulido, pero el espacio se sentía frío, deshabitado en espíritu y no en forma. Era el tipo de quietud que la riqueza nunca podía llenar. Caleb estaba de pie en la ventana, mirando el horizonte reluciente de Manhattan. La ciudad zumbaba abajo, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Todavía en el parque cerca del estanque, podía verla claramente. La manera en que miraba a sus niños, la suavidad en su sonrisa, la fuerza en su silencio. No había mendigado, no había pedido compasión. Simplemente había dado lo que tenía tranquilamente, completamente, sin preguntas. Esa imagen se aferraba a él, se apartó de la ventana y caminó hacia su escritorio. Presionando un botón, el intercomunicador cobró vida. «Víctor», dijo. «Sí, señor», vino la respuesta. «Necesito que encuentres a alguien». Una mujer, 30 y pocos años, rubia, 2 niños. La vi en Central Park la noche pasada. ¿Quieres vigilancia? No, solo su historia. Horas después un archivo estaba en su escritorio. Caleb lo abrió, preparándose. Nancy Ross, edad 30, ex jefe de cocina en Lehman Bell. Su aliento se cortó. Ella había trabajado bajo Henri Lacroix, el mismo chef que lo había mentorizado años atrás en París durante una breve y apasionada incursión en artes culinarias. Henri una vez había mencionado a una joven mujer talentosa en Nueva York, con un instinto raro para el sabor y el corazón. Caleb nunca la había conocido hasta ahora. Ella había ayudado a crear la sopa de trufa blanca de terciopelo, uno de los platos más famosos de Henri. Su difunta esposa lo había adorado. Recordaba compartirlo con ella una noche nevada, cuando todavía creían en siempre. Continuó leyendo. Lesión grave en la muñeca por un accidente automovilístico. Dejada de su trabajo. Sin seguro. El marido se fue poco después. 2 niños, edades 6 y 4, sin residencia permanente, posiblemente viviendo en un vehículo abandonado. Caleb miró las palabras. Se sentían irreal. Nancy, una vez destinada a la grandeza culinaria, ahora estaba sin hogar, criando 2 niños en una furgoneta rota. Y sin embargo,
Todavía encontró la gracia para sonreír, para consolar, para cantar. Había desgarrado un sándwich en tres y lo había hecho parecer un festín. Susurró en voz alta. Una mujer como ella no debería estar viviendo así. Pero sabía mejor que ofrecerle dinero. Había visto el orgullo en sus hombros, la calma en su voz. Ella no tomaría lástima. Necesitaba propósito, una forma de seguir adelante. Luego la idea se formó tranquilamente al principio, luego con certeza. Una cocina fantasma. Sería perfecto. Sin clientes que entren, sin escrutinio público, solo comida preparada en silencio y enviada al mundo. La financiaría discretamente, sin nombres, sin vínculos con él. Difundiría la palabra a través de canales traseros, sin necesidad de currículum, solo cocina algo honesto, algo verdadero. Y si ella aparecía, si daba ese paso, él estaría esperando. Esa noche, estaba de pie en la ventana de nuevo. El horizonte brillaba, vivo e interminable. Pero por primera vez, Caleb no estaba pensando en precios de acciones o salas de juntas. Estaba pensando en una furgoneta, una canción, la voz de un niño y una receta que nadie había hecho en años. Su reflejo lo miraba fijamente. Un hombre que el mundo creía que lo tenía todo. Pero esta noche, estaba esperando tranquilamente la segunda oportunidad de alguien más. Y mientras estaba allí, una sonrisa leve se abrió paso, suave, esperanzadora y real. La cocina era modesta y a medio terminar, metida dentro de un espacio comercial alquilado, que todavía olía débilmente a aserrín y pintura. No tenía letrero, sin tienda, sin clientes, solo unos pocos hornos, mesas de preparación y cajas sin abrir. Era una cocina fantasma en todos los sentidos, diseñada para funcionar tranquilamente detrás de escenas. Nancy entró, sosteniendo fuertemente las manos de Laia y Theo. Su expresión era cautelosa, sus hombros tensos bajo su viejo suéter gris. Tomó en los rostros desconocidos, el ruido de las ollas, la urgencia de preparación temprana. Su corazón corría, pero no flaqueó. Un antiguo colega la había llamado la noche anterior, un viejo cocinero de sus primeros días que había escuchado sobre una nueva cocina contratando. Sin currículum necesario, sin entrevistas, solo presenta y cocina desde el corazón. Lo recordaba de mejores tiempos y creía que aún tenía algo especial. Ella había venido sin dudarlo. Sin cuidador y sin ahorros, Nancy traía a sus niños. Colocó una manta y una pequeña caja de crayones en la esquina lejana. Los niños se sentaron tranquilamente, acostumbrados a adaptarse, demasiado maduros para sus edades. Nancy desenvolvió un paquete de tela desgastado. Adentro estaban sus herramientas, un cuchillo de pelar con mango astillado, una cuchara de madera descolorida, un batidor ligeramente doblado. Su chaqueta de chef ya no le cabía, así que usaba una camiseta negra simple, las mangas subidas para revelar una cicatriz tenue en su muñeca. Otros cocineros la observaban tranquilamente. Ella ignoró las miradas mientras recogía sus ingredientes, sin selecciones ostentosas, solo crema, ajo, hongos frescos y algunos ramitos de tomillo. Sabores honestos y fundamentados. Algunos cocineros más jóvenes susurraban, mirando sus herramientas desgastadas y movimientos lentos y deliberados. Pero mientras ella trabajaba, el ruido a su alrededor comenzó a desvanecerse. Nancy no se apresuraba. Se movía con la gracia de alguien profundamente familiarizado con el lenguaje de la comida. Revolviendo la salsa suavemente, la dejaba espesarse, sacando sabor de la simplicidad. La cocina comenzó a oler a otoño y calidez. Sirvió la pasta pulcramente en un tazón blanco, limpió el borde y la colocó en el mostrador de degustación. Un hombre se adelantó. Nadie sabía quién era. Llevaba una camisa azul oscuro, mangas enrolladas a los antebrazos y una expresión tranquila. Dijo que era del control de calidad. No se ofreció nombre. Era Caleb. Recogió el tenedor y tomó un bocado. El sabor lo tiró hacia atrás en el tiempo. Era cremoso sin ser pesado, sabroso con dulzura sutil.
Los hongos tenían profundidad. El tomillo era suave. Era memoria y comodidad en un tazón. Miró hacia arriba. Nancy conoció sus ojos. No flinchó. Tomó un bocado más. Luego silenciosamente puso el tenedor hacia abajo. Sus ojos brillaban. Asintió una vez y se alejó. Nancy se quedó congelada. No estaba segura de lo que su silencio significaba. Algunos cocineros miraron entre ella y el tazón, curiosos. Ella tranquilamente limpió su espacio, envolvió sus herramientas y se preparó para irse. Mientras pasaba el mostrador, notó que el hombre había dejado el tazón a medio llenar. Se detuvo. Algo en eso la hizo vacilar. Luego recogió un contenedor de comida para llevar limpio. Suavemente metió la pasta restante y lo volvió a colocar en el mostrador. Garabateó una nota en una servilleta. Espero que no estés demasiado ocupado para comer más tarde. No tenía idea de quién era realmente. Sin idea de que él la había seguido desde un parque. Sin idea de que esta cocina le pertenecía a él. Pero el pequeño gesto, ofreciendo comida a alguien que no había pedido, resonaba el mismo amor tranquilo que le daba a sus niños la noche anterior. Y Caleb lo notó. Los días que siguieron se asentaron en un ritmo tranquilo. Nancy llegaba a la cocina temprano cada mañana con Laia y Theo. Los niños se habían convertido en una vista familiar, tranquilamente metidos en su esquina con crayones, libros de historias. Algunos personal, una vez escépticos, ahora traían pequeños regalos, jugo, un auto de juguete. La cocina se sentía diferente, más cálida. Nancy trabajaba más duro que cualquiera. Nunca exigió atención, pero su presencia tocaba cada parte de la cocina. Ayudó a otros sin ser pedido. Mostró a cocineros más jóvenes cómo corregir sus cortes. Intervino cuando alguien se quedó atrás. Se movía como alguien que pertenecía, no por alabanza, sino por amor. Su comida vino de la memoria. Nunca midió, raramente consultó una receta. En su lugar dejó que el instinto y la emoción guiaran la suya. Cada plato llevaba una historia, un sentimiento, un recuerdo. Caleb visitaba a menudo, todavía bajo la apariencia de control de calidad. Para otros, era solo un hombre tranquilo con ojos reflexivos y un demeanor tranquilo. Nadie sabía que él era dueño del lugar, pero Nancy había llegado a verlo como algo más, aunque no podía nombrar qué. Una tarde Caleb la invitó a sentarse para almorzar en una esquina tranquila lejos del ruido de la cocina. Ella dudó, insegura si era apropiado, pero su tono era suave. Ella aceptó. Comieron simplemente. Sopa de pasta. Caleb habló suavemente, contándole sobre un amigo que había perdido a su esposa e hija en un accidente. Dijo que el hombre una vez se había entrenado como chef, pero después de la tragedia nunca volvió a cocinar. Nancy escuchó de cerca, sus ojos estables, sus manos dobladas en su regazo. Ella no ofreció compasión o consejo, simplemente se sentó en silencio presenciando. Y de alguna manera eso significaba más para Caleb que las palabras nunca podrían. Esa noche, Nancy sintió un peso extraño en su pecho. La historia se quedó. Ella conocía la tristeza, sabía cómo tranquilamente se labraba en tus costillas e hiciera un hogar allí. Quería responder, no con charla, sino a través del único idioma que confiaba más. La mañana siguiente, llegó antes que los demás, y buscó en la nevera trasera. Algunos ingredientes pasados por alto llamaron su atención. Rábano daikon, apio, cebolla, crema. Comenzó a cocinar. Trabajó lentamente, cuidadosamente. La sopa que hizo fue simple. Rábano blanco, cocido hasta que esté tierno, con un toque de jengibre y cebolla dulce. Sin condimento fuerte, solo calidez y memoria. Cuando estuvo hecho, colocó un solo tazón en el mostrador de degustación, sin señal, sin explicación, y esperó. Caleb entró justo antes del mediodía. Notó el tazón inmediatamente. Nadie lo reclamó. Recogió la cuchara y probó. Se congeló. En el momento en que tocó sus labios, todo lo demás desapareció. Él ya no estaba en la cocina. Era Nochebuena de nuevo.
La risa de su hija resonaba a través de la casa. Su esposa, tarareando en la estufa, se giró con una sonrisa mientras servía esta misma sopa. Tragó con fuerza. Parpadeó hacia atrás las lágrimas y puso la cuchara hacia abajo. Nancy observó desde el otro lado de la sala, insegura si había cometido un error. Se acercó lentamente. Caleb se giró hacia ella, su voz apenas audible. ¿Dónde aprendiste esto? Nancy ofreció una sonrisa tranquila. El chef Henry me enseñó hace años. Dijo que era para las personas cuyo corazón se había congelado por demasiado dolor. Una sopa curativa. Caleb asintió, incapaz de hablar. Algo dentro de él se había agitado, no roto, abierto. El golpe vino temprano. Nancy acababa de llegar a la cocina, su cabello aún mojado de un lavado apresurado en el baño público. Laia y Theo estaban sentados tranquilamente en su esquina habitual, medio dormidos, crayones a sus pies. Dos mujeres se pararon en la entrada. Chaquetas oscuras, insignias, servicios de protección infantil. Alguien había informado que Nancy y sus niños estaban viviendo en condiciones inseguras. Su corazón se hundió. Pidieron hablar en privado sobre dónde vivía, cuánto tiempo había estado en la furgoneta, si los niños iban a la escuela viendo a un doctor. Nancy respondió honestamente, tratando de mantenerse tranquila. Explicó su trabajo, sus esfuerzos, sus planes. Pero nada fue suficiente. Ella era sin hogar, sin dirección legal, sin ingreso constante, sin seguro. A pesar de todo lo que había hecho, la consideraron no apta. Una audiencia sería programada. Habría una evaluación. Los niños podrían ser colocados en cuidado de crianza temporal. Después de que se fueron, Nancy se quedó congelada en el callejón detrás de la cocina. Sus pensamientos se espiralizaron. Aún podía escuchar la voz de Laia esa mañana, preguntando si podrían hacer panqueques el domingo. El peso de todo era sofocante. Más tarde, Caleb llegó a la cocina e inmediatamente notó el silencio. Nancy se había ido, su delantal doblado, las herramientas embaladas. La encontró afuera sentada cerca de la furgoneta, cabeza en las manos. «Van a llevároslos», susurró. «He hecho todo lo que puedo y todavía no es suficiente». Caleb se arrodilló a su lado. «Déjame ayudarte». Ella negó con la cabeza. «No puedo tomar tu dinero. No estoy ofreciendo dinero. Estoy ofreciendo algo mejor». 2 días después, estaban de pie en una sala de audiencias en el sur de Manhattan. Nancy llevaba su mejor ropa, las manos temblando mientras sostenía a Laia y Theo cerca. La sala era estéril. Las luces fluorescentes zumbaban arriba. El juez revisó el archivo. Notas, condiciones de vida, preocupaciones. Luego Caleb se levantó. «Su honor, me gustaría hablar». Avanzó. Los trabajadores de CPS se desplazaron ligeramente. Nancy lo miró con confusión. «Vivo con Nancy y los niños. Puedo proporcionar vivienda estable, educación y cuidado de la salud. Pero lo más importante, he presenciado el amor, la estabilidad y los valores que ella les da todos los días». El juez ajustó sus gafas. «¿Y su relación con la señorita Ross?» Caleb tomó un respiro lento. «Ella es mi esposa». Un silencio barrió la sala. Nancy lo miró, aturdida. Su boca se abrió ligeramente, pero Caleb no la miró. «Hemos mantenido nuestra relación en privado», continuó. «Pero estamos comprometidos. Estoy aquí para apoyarla a ella y a los niños». El juez miró entre ellos. «¿Es esto verdad, señorita Ross?» Nancy dudó. Caleb se giró hacia ella y suavemente tomó su mano. Sus ojos dijeron todo. «Confía en mí». Ella asintió. «Sí». El juez hizo una pausa, luego se recostó. «Necesitaré documentación, pero por ahora, no hay razón para proceder con la separación. Los niños permanecerán con su madre». Nancy casi se desmorona del alivio. Afuera en los escalones del juzgado, finalmente encontró su voz. «¿Por qué hiciste eso?» Caleb la miró con sinceridad tranquila. «Porque el mundo no necesita menos madres como tú. Y yo. Te necesito más de lo que sabía».
Sonrió entonces, suave y seguro. No me necesitas para salvarte, pero tal vez pueda estar a tu lado mientras te salvas a ti misma. Nancy lo miró, insegura si llorar o reír. Entonces, en su lugar, alcanzó su mano, y esta vez la sostuvo primero. El sol acababa de comenzar a ponerse cuando Caleb le pidió a Nancy que viniera con él. Laia y Theo estaban con ella como siempre, una pequeña mano en cada una de las suyas, mientras caminaban por una calle tranquila fuera del corazón ocupado de Manhattan. Nancy miró alrededor curiosamente. Pasaron viejas tiendas y cafés recientemente renovados hasta que Caleb se detuvo frente a un edificio. La gran ventana delantera aún estaba cubierta de polvo. Adentro, podía ver muebles cubiertos, mostradores limpios y cajas sin abrir. Se veía como un espacio esperando algo o alguien. Caleb avanzó y limpió una esquina del cristal con su manga. Luego le hizo una seña para que mirara. Nancy se inclinó más cerca. Grabado en letras delicadas en la ventana estaban las palabras: La mesa de Nancy, donde las recetas recuerdan. Ella se congeló. Le tomó un momento procesar lo que estaba viendo. Su nombre en una ventana de restaurante. Caleb metió su mano en el bolsillo y sacó una llave de plata. Se la extendió, ojos estables. «Esto es tuyo», dijo. Ella la tomó lentamente, aún en shock. Sus dedos se cerraron alrededor de la llave como si pudiera desaparecer. «No entiendo», susurró. Caleb sonrió. «Fui yo quien probó tu pasta de hongos ese primer día. Te seguí desde el parque. Te vi rasgar un sándwich en 3 piezas y darlo todo». Los ojos de Nancy se agrandaron. «Soy Caleb Stone». El nombre la golpeó como una onda. Ella parpadeó, aturdida. «Eres el Caleb Stone». Él asintió. «Nunca quise que supieras al principio. Quería ver quién eras, no cómo reaccionabas a mi nombre. Pero todo lo que vi, cómo trabajas, cómo amas, cómo luchas, confirmó lo que ya sabía». Nancy retrocedió un paso, abrumada. «Abriste la cocina fantasma. Hiciste que el trabajo de degustación sucediera. Viniste a la corte». Él asintió de nuevo. «Sí, pero no para salvarte. Vi algo raro en ti, algo que el mundo olvidó valorar». Ella se quedó allí sosteniendo la llave, insegura si sentirse enojada, agradecida o simplemente aturdida. «No me admires a mí», dijo suavemente. «Admírate a ti misma, porque lo hago». Extendió la mano hacia la bolsa que había traído y sacó un paquete suave envuelto en tela. Adentro estaban los nuevos cuchillos de chef, pulidos y grabados con sus iniciales, las primeras herramientas de su nuevo comienzo. Ella abrió su boca para hablar, pero antes de que pudiera, Laia tiró de su manga. «Mamá, ¿podemos entrar?» Nancy sonrió a su hija, luego se giró hacia Caleb. «¿De verdad? ¿Podemos realmente abrir esto?» Caleb asintió. «Todo está en su lugar». Ahora, sin planificar, sin expectativa, se le estaba devolviendo no como un favor sino como reconocimiento. Justo entonces Laia soltó la mano de su madre y corrió hacia Caleb. Su pequeño vestido rosa se agitaba en el viento. Ella lanzó sus brazos alrededor de su cintura y lo miró con ojos amplios y honestos. «¿Eres nuestro papá de verdad ahora?» Caleb la miró sorprendido. Nancy abrió su boca, insegura qué decir, pero luego vio la expresión en su rostro. Se arrodilló al nivel de Laia y metió un mechón de cabello detrás de su oído. «Si me tendrás, me encantaría hacerlo». Laia sonrió y lo abrazó más fuerte. Nancy sintió que las lágrimas subían en sus ojos, pero ya no eran por miedo o dolor. Eran de algo que casi había olvidado. Esperanza. Un año completo había pasado, pero las paredes de la mesa de Nancy aún llevaban el mismo calor desde su primer día. El restaurante no solo había sobrevivido, había florecido. La gente venía de toda la ciudad para un asiento en una de las pocas mesas pequeñas. Vinieron no por extravagancia, sino por comodidad.
Vinieron por recetas que sabían a recuerdos. Vinieron porque escucharon susurros de una chef que cocinaba con su corazón en cada bocado. Nancy se movía a través de la cocina con facilidad y gracia. Su muñeca había recuperado fuerza, pero lo más importante, su espíritu había. Sonreía más ahora. Su risa venía fácilmente. Aún usaba ropa simple. Aún ataba su cabello rubio en ese mismo moño suelto, pero había una luz en sus ojos que no había estado allí antes. Esa noche, después de que el último plato fue lavado y el personal se había ido a casa, ella se quedó en la cocina. El aire estaba lleno del aroma suave de sopa, como el que había hecho hace tanto tiempo. Se giró para ver a Caleb de pie en el mostrador. Él sonrió e hizo un gesto hacia una pequeña mesa en la esquina. Estaba puesta para dos, una sola vela parpadeando suavemente entre dos platos. Nancy parpadeó en sorpresa. ¿Qué es esto? Caminó hacia ella, tomó su mano y la guió a la silla. Solo una cena tranquila, dijo. Solo nosotros. Comieron lentamente, riendo, hablando sobre las cosas pequeñas, sobre la nueva fascinación de Laia con los dinosaurios, sobre la negativa obstinada de Theo de comer cualquier cosa verde, sobre cómo el restaurante ya estaba reservado a través de las vacaciones. Luego Caleb se levantó, extendió su mano al bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja. Nancy lo observó, confundida, hasta que se arrodilló. Justo allí en el corazón de la cocina, en el mismo piso de azulejos donde una vez había cocinado sopa con manos temblando y un corazón roto, Caleb la miró, ojos llenos de algo profundo y constante. Nancy, dijo, has hecho algo que nadie más pudo. Me sanaste con tu cocina, tu fuerza, tu amor. Trajiste calor de vuelta a mi vida, una comida, una sonrisa a la vez. Él abrió la caja. Adentro estaba un anillo simple, elegante e intemporal. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero criar a Laia y Theo como nuestros niños. Quiero ser tu esposo, tu pareja, tu hogar. ¿Te casarás conmigo? La mano de Nancy voló a su boca. Las lágrimas brotaron en sus ojos, derramándose antes de poder detenerlas. Ella no podía hablar, así que asintió una vez, luego dos, luego más mientras caía en sus brazos riendo a través de sus lágrimas. Sí, susurró en su hombro. Sí. Más tarde esa noche, las luces de la cocina se atenuaron, la vela aún parpadeando suavemente. Los sonidos de pies pequeños resonaban por el pasillo. Laia corrió adentro primero, aún usando su vestido rosa favorito, cabello rebotando detrás de ella. Theo lo siguió, arrastrando su pequeño camión de juguete rojo detrás de él. Se sentaron en la mesa de la cocina, Caleb sirviéndoles tazones de sopa tibia. Nancy se unió a ellos, acercando su silla, besando la frente de cada uno. Los cuatro comieron juntos, los sonidos de cucharas golpeando tazones y risas llenando la sala. Afuera, la ciudad se movía como siempre. Pero dentro de esa cocina, algo raro había echado raíces, un hogar, una familia, y un amor que había estado silenciosamente hirviendo todo este tiempo, ahora finalmente llevado a un hervor suave y hermoso. Un hogar, una familia, y un amor que había estado silenciosamente hirviendo todo este tiempo, ahora finalmente llevado a un hervor suave y hermoso. En historias que tocan el alma, creemos en el poder del amor, las segundas oportunidades y la bondad en lugares inesperados. Si esta historia te conmovió, por favor suscríbete y presiona el botón de hype para apoyar nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo historias reales emocionales que sanan e inspiran. Permanece amable, permanece esperanzado y recuerda, el acto más pequeño de compasión puede cambiar una vida. Estas historias que tocan el alma donde cada historia tiene un corazón.